Bueno, vamos a esperar que empiece la transmisión en YouTube y empezamos como tal. ¿Listo? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta actividad que es un esfuerzo de todos los foros de Colombia, ¿verdad? En donde nos hemos propuesto en este periodo, en estos 2 añitos, digámoslo así, ir a la letra con el seminario 7. Bueno, en esta ocasión los acompañamos Mónica y yo. Mónica es miembro del Foro de Pereira y es analista miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano. Ella nos acompaña, pues, redundante, voy a redundar, del Foro de Pereira, y estoy yo, Esteban Obando, analista practicante de la Escuela, también de los Foros del Campo del Foro y del Foro de Bogotá. Como se han dado cuenta, del funcionamiento de cada uno de los encuentros, siempre hay presencia de cada uno de los foros de Colombia, y justamente la actividad se mantiene en esta circulación de los miembros de los foros. Mónica, bueno, ha preparado un material en donde nos va a ir conduciendo, ¿verdad?, a cómo Lacan desarrolla la tercera clase de su seminario, la cual pues está destinada a un libro muy importante y el cual aborda durante todo el seminario, que es el proyecto de psicología para neurólogos de Freud. Y hay una pregunta que atraviesa de una u otra forma toda esta construcción de todo el seminario, pero que se hace presente en esta clase, y que me gustaría remarcarla y que Mónica también la remarca en su texto, ¿sí o no? Que tiene que ver con la pregunta que él se hace de cómo se constituye la realidad para el hombre. Y es así como Lacan nos va guiando, ¿verdad? En cómo Freud, por vía del proyecto, en ese intento de una formalización, vía con los recursos que él tuvo en su época, pues nos va mostrando un poco lo que fue su pensamiento. Entonces, Mónica, bienvenida. Gracias a los asistentes. Damos inicio entonces al encuentro de hoy y tienes la palabra. Esteban, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias pues por su asistencia. Como les dijo Esteban, a mí me corresponde hacer el comentario de la lección 3 del Seminario de la Ética. Es la clase del 2 de diciembre de 1959. Entonces, tengo dos epígrafes para empezar. Les voy a leer el primero. Aquello le ocurrió por primera vez el invierno en que cumplió 16 años. El lenguaje que la aprisionaba y la hería como una prenda hecha con miles de alfileres desapareció de un día para otro. Podía oírlo, pero un silencio como una gruesa y compacta capa de aire se interponía entre el caracol de sus oídos y el cerebro. Rodeada por ese silencio oprimente, no podía acceder a la memoria que le permitía mover la lengua y los labios para pronunciar las palabras y sostener con firmeza el lápiz. Había dejado de pensar con el lenguaje. Se movía y lo comprendía todo sin acudir a la lengua. Un silencio anterior al habla, anterior incluso a la existencia, absorbía el fluir del tiempo y la envolvía por dentro y por fuera, como una esponjosa capa de algodón. Esta es Han Kan en la clase de griego, que me pareció como oportuno por el tema que vamos a tratar. Y el segundo es un epígrafe de Freud. En una de las cartas a Fliss, él dice: la psicología es realmente un calvario para mí. Jugar a los bolos o juntar hongos en el campo son, por cierto, cosas mucho más sanas. Después de todo, yo solo pretendía explicar la defensa, pero hallé que eso me llevaba a explicar algo que pertenece al núcleo de la naturaleza. He tenido que elaborar los problemas de la cualidad, del dormir, la memoria, en suma, la psicología entera. Ahora no quiero saber nada más de esto. Bueno, esta es una carta
a Fliss en el marco del proyecto de psicología, pues que ya introdujo este. La clase del 2 de diciembre, Lacan la va a dedicar completamente al Entwurf de Freud. El Entwurf es literalmente borrador. En español lo conocemos como proyecto de psicología para neurólogos. Freud lo escribe en 1895 y Lacan lo introduce señalando que la vez pasada recurrió a él de manera especial con el fin de interrogar qué quiere decir en la reflexión de Freud la temática del principio de realidad como opuesto al principio del placer. Entonces, esta lección, tal y como está establecido el texto, tiene 3 apartados. Es una clase muy corta. Mi comentario también es un poco corto, como con respecto a otras clases de este seminario que son muy extensas y muy densas. Y entonces, esta clase la voy a intentar comentar a partir de la apreciación inicial que hace Lacan con respecto al lugar del proyecto freudiano para el psicoanálisis. En el primer apartado, pues Lacan habla del Entwurf como base de la reflexión ética de Freud. En el segundo apartado, nos cuenta que a partir de la lección de noviembre, 2 personas que son Jean Laplanche y Jean Lefebvre-Pontalis le dicen, pues terminando la lección, que ellos están leyendo el texto de Freud con otros fines y que tienen que ver con la elaboración de un vocabulario. Están ellos preparando pues el diccionario que conoceremos más tarde de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Entonces, en el apartado 2, Lacan invita al señor Lefebvre-Pontalis a contar un poco sobre su lectura de Lentuf. En la versión oficial ustedes no lo encuentran, pues porque en esa versión no se añaden las intervenciones de los invitados que en ocasiones puede tener Lacan, pero sí la encuentran en las otras versiones, en la revisada y en la de esta Ferla. Es un comentario más o menos de unas 6 hojas, en las que Pontalis pues retoma los principales puntos del texto, los principales para él, diciendo que ante todo no es un especialista y que no lo estaba releyendo como lo presentó Lacan, sino que él está pues en el curso de la lectura. En eso consiste el segundo apartado. Y el tercero corresponde a los comentarios y puntualizaciones que hace Lacan sobre los comentarios de Pontalis. Él trae algunos elementos pues más específicos sobre la diferencia entre el placer y la realidad. Entonces, este es como el conjunto de la lección que vamos a tratar hoy. Yo me detuve un poco más en el primer apartado y en el último, porque en el primero, la forma como Lacan lo introduce, el parte diciendo que el Lentuf es una especie de basamento de la reflexión freudiana. Su parentesco, dice él, evidente con todas las formulaciones de su experiencia que Freud se vio conducido a dar luego, lo vuelven verdaderamente precioso. Y más adelante dice, este texto, sin duda alguna, se les dirá difícil, pero es apasionante. La traducción en francés es extraordinariamente ingrata, carece de precisión, de acento, de vibración. En alemán es un texto de un brillo, de una pureza, un bosquejo aún perceptible, realmente asombroso. Pues lo primero es que a mí también me asombra un poco este elogio eh, en la boca de Lacan. En esta lección incluso él dice que a veces ha tenido que distanciarse de Freud y él lo ha señalado, pero que con respecto al Lentuf, él no se mide pues en validar el peso que tiene en el pensamiento ético del psicoanálisis. Entonces, este primer punto me parece que es importante porque más allá
de reconocer las cualidades y métodos del texto, ya dije que él lo ubica como basamento, como base, y me parece importante señalar este significante, pues porque obviamente nos remite a los fundamentos, a los cimientos de la reflexión freudiana, y me hace eco con lo que más tarde, casi 20 años, dice Lacan en la apertura de la sección clínica. En esa alocución, que es del 77, Lacan dice, él se pregunta, él abre la sección clínica haciéndose una pregunta, él dice, ¿qué es la clínica? Y dice, se responde, no es complicado, tiene una base, es lo que se dice en un psicoanálisis. Entonces a mí me hizo eco con respecto al uso del significante, ¿cierto? Base, que pues finalmente tiene que ver con el fundamento, el cimiento, es sobre lo que se construye algo, es un lugar de partida, pero también es sostén y apoyo. Y con respecto al entuo, diríamos entonces, siguiendo la lectura de esta lección específica, que él lo ubica como la base de la reflexión ética, que no es la forma como hasta ahora se había leído el proyecto de psicología de Freud. Entonces, yo pienso que esto es como lo que quisiera como resaltar de esta lección, porque me parece que se puede pasar rápidamente y por eso les comento lo del el eco que me hace pues lo que él va a decir 20 años más tarde, cuando es un texto en el que él está replanteando muchísimas cosas de la noción incluso de inconsciente. Entonces, bueno, quería como marcar, pues, no quería pasar tan rápido sobre esta manera de Lacan abrir la lección. Y él continúa entonces, contrariamente a lo aceptado, creo que la oposición del principio del placer y del principio de realidad, la del proceso primario y el proceso secundario, son más del orden de la experiencia propiamente ética que del orden de una psicología. Bueno, entonces, pues démosle lugar al Entuf, ¿cierto? Este es uno de los textos que se leen, siento yo, con mucha dificultad de Freud, no solamente por el volumen del texto como tal, sino por la cantidad de abreviaturas, de mm, digamos, de hipótesis anatómicas, entonces realmente es un texto muy difícil, pero me parece interesante que nos detengamos un poco como a ubicarlo. ¿En qué momento lo escribe Freud y por qué entonces Lacan le da como esta relevancia, ¿cierto? Ya dijimos entonces que el Entwurf no es un texto, es un borrador, literalmente eso significa, y Freud empieza a escribirlo después de haber hecho una visita a Fliss, en el que tienen unas conversaciones sobre, digamos, las investigaciones que estaba haciendo Freud en el momento. Entonces él lo empieza a escribir en el tren, literalmente. Es un borrador y está escrito de esa manera, es decir, con anotaciones al margen, tachones, abreviaturas convencionales y las propias de Freud, de manera que es un texto, dice la presentación en español, que fue muy difícil de establecer por ese modo de escritura, ¿cierto? Entonces Freud lo que va a tratar de hacer ahí es un intento de explicación sobre la anatomía de la psicología neurótica. Es un texto de unas 100 páginas más o menos. Dicen que Freud lo escribió más o menos en el curso de unas 3 semanas, algo así como una fiebre de escritura, lo tomó posiblemente a finales del otoño y tiene pues esta particularidad de que no era un texto que Freud hubiera considerado para una publicación, entonces no es un texto limpio, es un texto del que hubo que hacer pues una edición para poderlo publicar. Entonces este texto, lo primero que me parece pues como tan interesante es que no estaba destinado a ser leído
por, digamos, la comunidad científica a la que Freud se dirigía. El destinatario posiblemente era el mismo Freud, que plasmaba pues en algunas hojas ideas sobre sus investigaciones, hacía hipótesis y él mismo se daba respuestas. Y el otro destinatario era Fliss, que pues finalmente tiene un lugar particularmente especial en esta época de las elaboraciones freudianas y sabemos pues que tiene un lugar especial, digamos, en lo que es el nacimiento del psicoanálisis. Entonces y este texto entonces hace parte de lo que se llama la correspondencia con Fliss. Sería entonces la primera tentativa de Freud por poner en escrito lo que él entiende por el aparato psíquico y el proceso de trabajo pues que este lleva a cabo. Freud se presenta su aparato con el lenguaje de la neurología y de la electrofisiología de finales del siglo XIX, y así recorrerá, pues, Lacan nos señala la oposición del proceso primario y secundario, el ich, el yo, la dependencia del primer evento de satisfacción, el trauma, la significación de lo sexual, algunos elementos de la memoria, del sueño, lo inconsciente, etc. Entonces, cronológicamente, me parece también importante ubicar el proyecto. Ya les dije que fue escrito eh, en 1895, pero entre 1893 y 1895 hay otros escritos pues que nos pueden hacer un poquito de contexto, de marco y de antecedente. Tenemos los estudios sobre la histeria, en el que se presenta junto con Breuer el método catártico, la renuncia a la hipnosis a través de algunas reflexiones teóricas y a partir de material clínico de varios casos en los que se ponen a prueba las teorías, y vemos en particular, me parece pues a mí, la pregunta que se plantea Freud sobre la persona del médico, el descubrimiento de la transferencia, incluso la instalación de lo que se llamaría talking cure. También en 1893 hay otro texto que se llama Algunos bosquejos sobre el ataque histérico, y también en 1893 el otro texto que se llama Algunas consideraciones a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Entonces, como vemos en estos años, las reflexiones de Freud giran en torno a la histeria, a la neurosis, y él se indaga, se pregunta por el origen. Es un momento muy importante porque digamos que en la situación específica es como si Freud estuviera en el momento del descubrimiento de que la fisiología de las parálisis motrices no solo no se correspondían plenamente con las parálisis de la histeria, sino que estas últimas presentaban unas características propias extremadamente singulares, como si tuvieran lugar en una anatomía completamente distinta. Entonces, como él lo había explicado en estos textos a los que yo me estoy refiriendo, Freud había establecido entonces que los fenómenos histéricos se caracterizan por toda una serie sintomática de conversión. O sea, en la definición que él hace, por ejemplo, del carácter histérico, la, la exposición de síntomas y formas en que se presenta la histeria, pues es supremamente extensa, ¿cierto? Pero entonces lo que él señala es una serie sintomática de conversión que incluye, entre muchas otras cosas, convulsiones, contracciones, parálisis, amnesias, sensaciones inexplicables, catalepsias, trastornos visuales, digestivos, etc. Entonces lo que sorprende en toda esta serie es como el poder de la disociación que se produce en la histeria
y es que en él pues se llega a afectar la función del órgano, de un órgano, sin entorpecer necesariamente otras funciones que necesariamente deberían estar comprometidas. Entonces, digamos que todos los estudios y todas las hipótesis de Freud es que mientras la fisiología del cerebro permite explicar los síntomas propios de las parálisis neuroanatómicas, pues no ocurre lo mismo con las parálisis histéricas. Para encontrar una explicación a este funcionamiento en el que se presenta frecuentemente una alteración de la función sin que haya una lesión orgánica concomitante, se hace necesario pasar del terreno de la anatomía al de la psicología. Por eso incluso es que al proyecto se le agrega de una psicología para neurólogos, ¿cierto? Porque solamente de esta manera, tener en cuenta la psicología que ocurre allí, se haría posible, es pues la deducción de Freud, un acercamiento a la comprensión de los fenómenos histéricos, de los fenómenos neuróticos en general. Si el órgano afectado de parálisis histérica se muestra de esa manera inhabilitado, es porque, dice él, en lugar de hallarse bajo las determinaciones físicas de la anatomía, se encuentra sometido al dominio de una asociación afectiva inconsciente. Entonces, lo que plantea Freud en el proyecto, en el Lentuos, es el propósito de explicar el mecanismo neurológico que da origen a las neurosis y a toda esta sintomatología pues que se despliega. Pero él se da de bruces, se choca con un descubrimiento. Por eso es que este periodo es pues como tan interesante porque pues, vemos como en vivo, porque él además lo dice en los textos, cómo va encontrando, cómo va haciendo sus hallazgos. Él se encuentra entonces con este descubrimiento que habría de incomodar en primer lugar a él mismo, pero también el pensamiento académico, ideológico y científico de su época. Las consecuencias de este descubrimiento pues ponen en cuestión las concepciones médicas y neurológicas, pero también lo vamos a ver después, cambia lo que es el centro mismo de la vida psíquica del hombre. Freud buscaba una interpretación biologicista de sus hallazgos, una interpretación que se ajustara a las leyes de la razón científica, en armonía un poco pues con su formación de hombre de laboratorio. Y así lo manifiesta él expresamente en la primera parte del proyecto. Él dice, la finalidad de este proyecto es la de estructurar una psicología que sea una ciencia natural, es decir, representar los procesos psíquicos como estados cuantitativamente determinados de partículas materiales especificables, dando así a esos procesos un carácter concreto e inequívoco. Entonces, lo que se proponía, en palabras más, palabras menos, es encontrar una localización anatómico-fisiológica de los fenómenos que estaba investigando y que estaba tratando en sus pacientes. Él intenta entonces describir los movimientos afectivos observados y tratados en términos cuantitativos. Lo psíquico y lo fisiológico tendrían entonces un punto de encuentro para explicar el funcionamiento del aparato psíquico y, entre otras cosas, pues allí habría que incluir la conciencia, la memoria, el dolor, los afectos, los sueños, los diversos estados desiderativos. Entonces, al final de este gran esfuerzo, por eso el epígrafe de la carta Fliss, el esfuerzo que hace Freud para lograr este propósito, pues lo deja, dije ahorita, eh, se da pues contra una pared de lo que, de que eso no es posible, y entonces acepta que lo que ha descubierto
requiere una perspectiva completamente nueva, de manera que Freud abandona el desarrollo de la tesis biologicista. De este modo, el concepto de aparato psíquico que se trabaja en el proyecto había sido trazado en términos de localización y cuantificación neurofisiológica y en la interpretación de los sueños, que es el otro texto al que Lacan hace alusión en esta clase. La misma explicación va a ser, digamos, Freud la retoma bajo otros términos, no ya bajo los términos de la localización y la cuantificación. Esto pues lo anuncia Lacan porque a él le parece que es en el proyecto y en la interpretación de los sueños donde encontramos pues este basamento de la reflexión freudiana. Entonces, lo que nos permite, digamos, ir comprendiendo esto es que ni la anatomía ni la fisiología podían hacer nada por el esclarecimiento de los fenómenos psíquicos que le interesaban a Freud. Los sujetos aquejados de neurosis no podían ser tratados desde el exclusivo punto de vista médico, eso ya era un fracaso, sin tener en cuenta la composición anímica de las afecciones. El médico, sin la formación adecuada, descarta el tratamiento al no saber interpretar adecuadamente los síntomas. Y esta sería entonces la encrucijada histórica que introduce para la ciencia la histeria y será pues de lo que Freud se ocupe en adelante. Bueno, para seguir ubicando el proyecto, sabemos que fue publicado medio siglo después de haber sido escrito, es decir, se publica en 1950. Cuando aparece el proyecto, el campo está completamente transformado. Ya históricamente pues sabemos que habían asociaciones y escuelas que habían sido fundadas a nombre del psicoanálisis, que el psicoanálisis ya tenía un nombre, tenía un lugar en la sociedad científica y académica de mitad del siglo XX, y que también ya muchas interpretaciones sobre la teoría freudiana habían sido formuladas pues también, ¿cierto? De manera que su publicación aparece pues como en ese campo, como un sobreviviente del pasado, que no encajaba bien con la comprensión. Y de hecho, en la intervención que hace Pontalis en esta clase, él dice cómo los editores declaran explícitamente en la introducción de la publicación que este volumen no contiene ningún material sensacional. De modo que es un texto que tiene bastantes críticas, pues obviamente críticas tardías con respecto a la época en la que fue escrito, y un poco se había adoptado esta vertiente y esta lectura del proyecto de psicología, y se señala pues incluso que la publicación se había hecho contra la voluntad de Freud, pues que había muerto ya hacía varios años. Entonces, es como en este marco pues que Lacan encuentra el proyecto de psicología. Lacan ya lleva un tiempo leyendo a Freud y haciendo pues lo que se llamará su enseñanza. Bueno, entonces la pregunta sería ¿por qué Lacan ubica en este texto, que en su época aparece, como lo acabo de señalar, poco valioso, sin material relevante, eh, con poco relevante, digamos, dejémoslo ahí? Porque Lacan, como en ese contexto, ubicaría esto en los fundamentos y en el basamento del psicoanálisis, ¿cierto? En esta lección, él lo responde directamente. Él dice porque es el verdadero sentido de la palabra realidad en la que se sitúa la potencia de la concepción de Freud. Es el primer combate de Freud con el patos mismo de la realidad que debe enfrentar en sus pacientes. Entonces, sobre el fundamento, sobre el basamento, también tendríamos otras respuestas. En la misma introducción, Lacan dice entonces que en él
en el proyecto pues encontramos los gérmenes de los principales conceptos de Freud. Es la primera vez en la que él trata la oposición del proceso primario y el proceso secundario. Es la primera vez en la que él expone cómo concibe las relaciones de lo consciente, el preconsciente y el inconsciente, y la introducción y el lugar pues que tiene el narcisismo en esta economía. Luego lo que se llama la segunda tópica, la valoración de las funciones recíprocas del yo, del superyo y del mundo exterior. Entonces, pues creo que es suficiente, ¿no? Para que Lacan, con una lectura renovada del proyecto, pueda ubicar esto como en la base. Y sin embargo, entonces, él insiste en que la pregunta que trae el proyecto, pero que prevalecerá durante toda la obra freudiana, es, de acuerdo con lo que se deduce, digamos, de esa obra, es cómo se constituye la realidad para el hombre. Y es por aquí entonces que él intenta delimitar el alcance exacto de este concepto, porque dice él también, Freud no recibe los conceptos de manera neutra o banal, el concepto siempre tiene para él un alcance verdaderamente asumido. Entonces, dice, si captamos tan minuciosamente este año la evolución de la metapsicología freudiana, es porque podemos encontrar en ella la huella de una elaboración que refleja un pensamiento ético. Entonces es en un solo texto de los que se llaman prepsicoanalíticos, donde se encontraría lo que Freud va a trabajar y a profundizar no solamente durante toda la obra, sino en unos tiempos y en unos textos específicos. Él también los ubica, pues, ¿cierto? Todos los de básicamente el de la interpretación de los sueños, el capítulo 7, pero todos los otros que se llaman de la metapsicología de 1915, luego el de la negación del 27 y luego el malestar en la cultura. Entonces eso hace pues como en términos cronológicos eh, un recorrido bastante amplio, digamos en la obra de Freud, que para Lacan aparece pues condensado en este texto que aparentemente era eh, como hemos dicho, pues un borrador, unas hipótesis que sin duda dan pie a todo este trabajo eh, que con la cronología que hace Lacan implica más de 30 años. Bueno, entonces, este es el contexto, digamos, con el que Lacan introduce pues la lección del 2 de diciembre. Y a propósito del pensamiento ético, él ubica a Freud como una excepción en la reflexión ética. Entonces Lacan nota que en la reflexión teórica sobre la experiencia moral, todos los que se han ocupado de la ética, él ya dio las referencias en la primera y en la segunda lección, se enfrentaron con el mismo problema. Entonces en esta él va a hacer tres preguntas. Yo las traje textual. ¿Por qué los eticistas siempre han tenido que volver a este problema enigmático de la relación entre el placer y la definición de lo que puede llamarse el bien último, en lo que orienta y dirige la acción humana en tanto que acción moral? Porque siempre al mismo porque volver siempre al mismo tema del placer. Y la última, ¿a qué se debe esta especie de exigencia interna que obliga a los que se dedican a la ética a intentar reducir las antinomias vinculadas a este término en torno, por una parte, al hecho de que este placer aparece en muchos casos como el término opuesto al esfuerzo moral en sí mismo y que sin embargo debe encontrar en él la última referencia, aquella a la que debe reducirse, en último término, este bien que orienta toda acción humana? Son preguntas hasta difíciles de leer por la extensión, pero también por lo que implican. Entonces, a partir de estas preguntas, Lacan señala la constancia
con la que se plantea el problema del conflicto entre el bien, el mal, el placer y el displacer dentro de cualquier elaboración ética, una constancia o una continuidad de la que Freud no es un sucesor. Él lo marca entonces en una posición de corte, de ruptura con respecto a la tradición de la ética. Freud dice entonces que Freud tiene este lugar de corte, de ruptura, porque nos aporta algo de un peso inigualado que cambia para nosotros los problemas de la posición ética hasta un punto del que no se ha tomado conciencia, en la medida en que lo articuló más profundamente que nadie. Él ya nos ha dado la referencia a la ética de Aristóteles, por ejemplo, que discutimos pues en las clases anteriores. Y dice que es en este peso y en esta articulación profunda que hace Freud, en la que reside la inspiración de lo que él se plantea como progreso para este año, pero sobre todo será alrededor del término realidad, del verdadero sentido de esta palabra, empleada por nosotros de manera tan desconsiderada. El interés entonces en la lectura del proyecto de psicología radica para Lacan en esto, en reconocer en la postura freudiana una subversión del pensamiento ético, además de lo que dijimos, la fundación de una nueva disciplina que revolucionará el pensamiento sobre el hombre en su totalidad. Pues esa revolución es lo que define el campo del psicoanálisis y que tiene entonces a la base del concepto de la ética las nociones y conceptos de aparato, realidad, inconsciente como ejes centrales. Bueno, entonces Lacan ubica de esta manera, y lo está anunciando desde las dos clases precedentes, que es a eso a lo que se va a dedicar este año, como darle el valor y el lugar al descubrimiento de Freud, en particular el descubrimiento de que el humano como hablante no está adaptado a la felicidad como bien supremo y que su aparato psíquico está orientado desde el principio del placer hacia el engaño y el error, pues es un aparato capaz de alucinar la satisfacción de una necesidad en lugar de satisfacerla. Esta es pues como la revolución, ¿no? Freud supone la existencia de un principio de placer basado en sensaciones que no son tan esenciales como el lust, que se traduce placer, goce, satisfacción, y el un lust, que se traduce como insatisfacción, displacer y frustración. El aparato psíquico tiene entonces tendencia a mantener lo más baja posible la cantidad de excitación, la cantidad de excitación. Cualquier cosa que pueda aumentar esta cantidad se experimenta como una sensación desagradable. Si la realización del placer resulta imposible o incluso peligrosa, el principio de placer se da el paso al principio de realidad. Este se presenta como una ficción del deseo, en palabras de Lacan, un primer esbozo del fantasma, del que se habló también en la lección anterior, un vínculo entre la existencia del sujeto y la pérdida de la cosa. Para Freud, el principio de realidad es una solución, una sustitución del principio del placer y del goce ilimitado por el fantasma. Entonces, si nos adelantamos un poco, sabemos que el fantasma es una construcción del sujeto en la que se sostiene el deseo y ofrece una trayectoria en las relaciones del sujeto con el objeto. De esta manera, el sujeto construye su realidad. Realidad y deseo quedan articulados en el fantasma, como dirá Lacan más adelante,
pero es lo que él está en este seminario y en estas primeras lecciones comenzando a situar a partir de lo que es el esbozo proyecto freudiano. Sobre el concepto de inconsciente, en el contexto en el que está el proyecto, pues sabemos que Freud lo utilizó muchísimo antes de 1895. Y lo que le permite ese concepto es delimitar el eje de interés propio del psicoanálisis, que sería lo que luego él va a nombrar en la interpretación de los sueños como el inconsciente reprimido, que no se corresponde ni con lo que se llama subconsciente, ni con lo carente de conciencia, tampoco con lo irracional o lo irreflexivo. El propio Freud hizo uso de este término en diversas ocasiones, antes de la definición, como les digo, de la interpretación de los sueños, que es 5 años después del proyecto. Pero entonces hasta este momento de articulación teórica fundante, el inconsciente como tal no pudo ser considerado un concepto, no es un objeto de conocimiento, y solo a partir de la formulación de Freud se puede decir que el inconsciente es un concepto en torno al cual se habrá de desarrollar el entramado teórico del psicoanálisis. Antes de ello, ya lo dije, pues el inconsciente no era otra cosa que una noción, un término ideológico, en el mejor de los casos, eh, una idea precientífica. Entonces, dado lo que ya ha leído Lacan en los textos de Freud, este es el seminario 7, que es del 59, y los seminarios empezaron en el 51-52, y el texto de Freud fue publicado en el 50. Ya Lacan llevaba pues un poco más de 15 años tal vez haciendo su enseñanza, entonces digamos que ya había eh, hecho algún camino para definir el inconsciente, retomar el inconsciente freudiano, y de alguna manera lo lee o lo transmite de una manera en la que todo pensamiento, todo lo que es pensamiento se ejerce por caminos inconscientes. Y el inconsciente, solo es accesible a la conciencia a través de los movimientos articulados de la palabra. La estructura significante se interpone entre la percepción y la conciencia, y aquí es donde entra en juego el inconsciente estructurado como un lenguaje de Lacan, y de alguna manera lo que para Freud eran cadenas de neuronas, podríamos forzar un poco la cosa y pensar que podríamos decir cadenas con Lacan serían cadenas de significante. Con respecto al sueño, que es una de las vías para dar cuenta de esto del inconsciente como cadena, pues el sueño actúa como compromiso, al igual que el síntoma, entre dos deseos, el de dormir y el de la realización de ese deseo. Pero sobre todo, señala Lacan, el sueño favorece la regresión alucinatoria, permite al inconsciente de alguna manera liberar su excitación sin riesgo. Y gracias al trabajo que realizan sobre los pensamientos inconscientes, las leyes de la condensación, el desplazamiento, que en Lacan serían metáfora y metonimia, se establece la función de tamiz, incluso de tapón, entre el sujeto y el mundo exterior, o el mundo más íntimo, el pulsional. Esta es la alianza abierta por Freud con la oposición principio de placer y principio de realidad, donde el placer no tiene nada que ver con el hedonismo y la realidad no pertenece al mundo objetivo. Entonces, eh, creo que tenemos suficiente pues como para decir que en el fundamento del psicoanálisis lo que hace Freud es trastocar algunos puntos de referencia habituales, por ejemplo las del bien, que son las referencias éticas que se sitúan en el registro del placer. Esas referencias quedan entonces trastocadas con la noción de síntoma, de sueño, de satisfacción, de placer alucinado, de deseo realizado en el sueño. Todo esto subvierte
la noción no solo de realidad fisiológica, que era la que le interesaba inicialmente a Freud, sino también pues la filosófica. Y nos conduce al principio de la realidad psíquica, el teatro del inconsciente y la conciencia que le mostraron claramente que el placer ligado a la noción del bien ya no era un punto de referencia fiable y porque lo que puede experimentarse como placer en un sistema se experimenta como displacer en otro, así que efectivamente pues hay algo que ya no se sostiene. Entonces, digamos que me parece que es esto pues lo que Lacan intenta señalar, dándole este énfasis a que es un texto de ética, el proyecto. Y como ya les dije, han pasado apenas 9 años desde la publicación. Es el momento, inicio de los años 50, que empieza Lacan su enseñanza y donde él mismo está sentando las bases de lo que él llamará la lectura de Freud, ¿cierto? Entonces, en este, digamos, hiatus que el psicoanálisis encuentra, es en ese hiatus que el psicoanálisis encuentra su lugar en la discusión ética y me parece interesante señalar que en la primera página de este seminario, creo que lo trajo Alejandro. Hay una frase que yo quisiera volver a traer aquí porque me parece que es donde Lacan marca la profundidad de la cuestión que es pues el objetivo del trabajo de este año, del año 59. Él dice, bajo el término ética del psicoanálisis, se agrupa lo que permitirá, más que cualquier otro ámbito, poner a prueba las categorías a través de las cuales creo darles, en lo que les enseño, el instrumento más adecuado para destacar que aporta, de nuevo, la obra de Freud y la experiencia del psicoanálisis que de ella se desprende. Creo que esta frase es clave para este seminario, para comprender, digamos, la dimensión de este seminario. Y me parece entonces útil volver a ella, una frase aparentemente sencilla que ubica pues el término ética con respecto a una experiencia particular que es el psicoanálisis, pero me parece que lo que hace es señalar que la experiencia ética es la que implica la posibilidad de entender la novedad y el alcance del descubrimiento freudiano. Y otro punto importante es que nos indica el campo en el cual debe ser colocado el problema ético en la experiencia. Y a mí me resuena y me parece importante en este punto, como que vale la pena, es lo que pienso, tratar de entender a partir de esta frase, tratar de entender o de escuchar lo que ha dicho Colette Soler los últimos años, que yo me imagino que ustedes han escuchado, pero que en mí ha resonado particularmente. Ella dice, psicoanalistas, un esfuerzo más para ser lacanianos. El psicoanálisis lacaniano, a través de la lectura de Freud, levanta su proyecto. En primer lugar, en cuanto rehúsa toda terapéutica, toda psicologización en la búsqueda del bien, en ese sentido terapéutica, y toda psicologización de la realidad. Y ello porque la categoría de la realidad, del inconsciente, de la falta, del objeto, es de lo que se trata en el discurso que le conviene, que yo insisto, esta lección básicamente nos dice la experiencia del psicoanálisis, el discurso que le conviene a la experiencia del psicoanálisis es el discurso ético y no psicológico. Entonces, quería traer como el llamado que ha hecho Colette Soler para finalizar este comentario, que es que llega hasta aquí, pues es lo que les quería proponer para hoy. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, en este momento se abre la posibilidad de que hagamos preguntas, debatamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por favor, cada uno va a la opción de levantar la manito
para así nosotros por llevar el control de las personas que quieren intervenir, o por vía del chat, aunque se le da prioridad inicialmente a la mano levantada. ¿Listo? Mónica, gracias por tu reflexión, la cual nos vas dirigiendo paso a paso por el camino que Lacan va trazando a través de este borrador, que me parece importante este elemento de resaltar el borrador de Freud, eh, porque mientras yo lo leía y uno va leyendo el seminario y trata de entender lo que Lacan quiere decir, que por lo general siempre se lo entiendes casi al final, entre comillas, el entender, ¿sí o no? Me llamaba mucho la atención el hecho de que él nos muestra cómo Freud un día pensó en hacer ciencia del psicoanálisis, llevarlo a que sea cuantitativamente demostrable. En ese entonces no psicoanálisis, pero sí sus pensamientos, no distancia un poco mucho del cerebrocentrismo actual. Es decir, que todo tiene que ser demostrado en la masa orgánica, el cerebro, ¿sí o no? Pero lo que nos muestra Lacan no es eso, sino de que Freud toma ese camino y se percata de que por ahí no es, digámoslo así, ¿sí o no? Justamente esa frase, por aquí no es una frase que se repite mucho en el seminario de la ética y cada vez que Lacan trata como que dar una vuelta, dice, por ahí no es, dice, ¿sí o no? Y claro, lo que nos muestra es cómo Freud da la vuelta por ahí, justamente es lo que empieza hablando en la carta de Flies, que traes la epígrafe, ¿no? Cuando dice, no, este camino que me metí, qué difícil, me hubiese quedado haciendo otras cosas, jugando a los bolos, jugando otra cosa, pero ya me metí por aquí, ¿ya qué puedo hacer? Ya metí la pata, digámoslo así, ¿sí o no? Eh, y lo que nos muestra es que Freud pasó por ahí. Lo interesante también de esto, ya para dar la palabra a los asistentes, es cómo Lacan nos va, es decir, que su retorno a Freud no es el quedarse leyendo a Freud, sino de una u otra forma eh, ir siguiendo la forma en cómo Freud escribía, que él nos mostraba cómo pensaba. Es por eso que en sus textos uno lo va leyendo y Freud se dice, no, 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 ya lo de atrás ya no es, vamos con esto. No, no, a ver, me voy a reformular. ¿Sí o no? Y justamente este es el borrador que se publica después, como tú lo traes en tu texto, ¿sí o no? Eh, y que ya nos quedó a nosotros como la idea de que Freud no quería ser publicado. En realidad nunca conoceremos la posición de Freud, ¿sí o no? Pero que nos heredó y que cuando Lacan retoma la lectura de esto con todos los que lo estaban leyendo en su momento, pero la lectura particular de Lacan, es ver cómo en un borrador Freud nos muestra cómo no se dio un pensamiento que tuvo, un pensamiento de que esto sea cuantitativamente verificable y se dio cuenta que por ahí no es. No dista un poco, no dista mucho, digámoslo así, eso lo podemos debatir, del cerebrocentrismo actual, pues que está invadida la psicología, ¿verdad? Que está invadida el discurso incluso educativo, todo se explica por vía del cerebro, pero es bien interesante porque Freud entra por ahí y dice, no, por ahí no es, el camino no es por ahí. Y le escribe a Fleiss y le dice, ah, me metí por el camino más duro, estoy ya metido allá y ¿qué puedo hacer? Sígale, sigamos investigando, ¿verdad? Eh, bueno, ¿quién quisiera intervenir? Yo tengo una preguntita, pero quizá la podríamos dejar más adelante sobre un punto que Lacan nos trae de la topología de la subjetividad. Pero bueno, si alguien quisiera tomar la palabra, podríamos abrir pues, los micrófonos y empezar a conversar en este momento. ¿Alguien quisiera? ¿Alguien se anima? Beatriz Maya. Ujú. Bueno, muchas gracias, Mónica, por este excelente trabajo que nos trajiste por la contextualización tanto histórica como conceptual en la que se apoya el proyecto, que me parece que hay que volver a él cada vez que podamos y que Lacan nos está obligando a volver a él. Yo quiero destacar de este capítulo del seminario 7 una frase que está entre la página 55 y 56 que resume la última parte a la que aludiste y es la concepción que hay de la realidad para Freud y para el psicoanálisis. Entonces, para los psicoanalistas y lo que de la ética se ha de desprender ahí. Es la frase que dice, él está hablando, dice, lo importante es que todo lo que sucede aquí presenta la paradoja de estar en el lugar mismo donde reina el principio de la articulación por la Vanung. Ahí está hablando evidentemente de la articulación significante que tú hiciste alusión. Pero la frase que me interesa es la que sigue. El lugar también donde se produce
todo el fenómeno alucinatorio de la percepción de la falsa realidad a la cual está predestinado en suma el organismo humano. Lacan está afirmando que la realidad humana es alucinada, es para todos. Por lo tanto, a mí me surge una pregunta que no pretendo que responda Mónica porque no es del tema, pero la dejo planteada. Y es, ¿cómo entonces nosotros, a partir de qué concepción de realidad hacemos las clasificaciones diagnósticas que hacemos siempre? ¿Dónde separamos la psicosis con la alucinación y la neurosis con la realidad? Cuando la realidad para todos es alucinada. Yo creo que esto nos tiene que poner a pensar y a repensar un poco la clínica, cómo pensamos la clínica, porque repito, la realidad es alucinada para todos, lo está diciendo Lacan acá. La percepción es falseada, ¿ya? En la medida en que hablamos. ¿Por qué? Digo que en la medida en que hablamos, porque si uno va al proyecto, Mónica, tú señalaste algunos capítulos, hay uno esencial, que es muy bello. Es un pequeño capítulo que yo diría que es un mito de Freud y es el de la primera experiencia de satisfacción. Esto se desprende de esa mítica primera experiencia de satisfacción que obliga a todo el aparato psíquico, lo dice Freud, o a todo el psiquismo humano, a buscar algo que no se va a encontrar, es decir, a reencontrar. Y lo dijiste muy claro, la única manera que hay de reencontrar es alucinar. Entonces, ¿cómo pensar la alucinación si es para todos? ¿Cómo repensarla? ¿Y cómo repensar esto de los diagnósticos que nosotros hacemos? Bueno, solo eso, Mónica. Inclusive el deseo se mueve por las vías de la alucinación. Bueno, Bueno, luego, Beatriz, gracias. Yo pienso que podemos ir tomando como estas preguntas que no tendrían una respuesta pues como tan inmediata para pensarlo con el seminario, porque estamos empezando. Lo que sigue es el DASDIN, son dos lecciones sobre el DASDIN, donde seguramente vamos a volver a plantear eso. Y vos me hiciste pensar como en otra noción no es otra, es una que podría ser complementaria sobre la investidura del mundo. Yo no lo dejé en el texto final porque se alargaba muchísimo, que Freud habla hay una diferencia de dos términos en alemán. Uno es como la visión del mundo y el otro es la investidura. El mundo se ve a través de la investidura. Y recuerdo también que en Introducción del Narcisismo y en los textos de metapsicología, dependiendo de la fijación de la investidura, del tipo de fijación de la investidura, es el tipo clínico. Freud habla ahí de defensa. Entonces, si la defensa por la investidura del mundo precisamente está ligada al objeto, es el amor, por ejemplo, si está ligada al yo sería la melancolía o la manía. Entonces es como si este término de realidad y esta observación que vos haces sobre cómo pensar entonces las categorías diagnósticas también estuvieran desde Freud, pero en otros términos, que fíjate que no es las categorías neurosis, psicosis o tal, sino de la ubicación de la libido. A mí eso me parece supremamente bello y ese es un complemento a lo que él llama realidad, que es la investidura sobre los objetos o sobre el yo, la colocación de la libido. Según dónde se coloque, hay algo de la realidad que se mueve también, que se distorsiona, en fin, esos temas me parecen muy importantes para esa pregunta que vos estás planteando. ¿hay otra mano levantada? ¿Puede tomar la palabra? Creo que es el Foro de Medellín, si mal no estoy.
soy yo. No veo si hay más manos levantadas. Sí, es Ah, Dina, ¿cierto? Ok, Creo. sí, sí. No, bueno, quería darle las gracias, Mónica, y gracias también como por esta presentación que haces, que me parece muy puntual y muy detallada. Cuando yo estaba leyendo la lección y me remití también al proyecto de psicología, es increíble lo que uno puede encontrar y releer y reencontrar a partir después como de estas otras lecturas. No sé tú qué piensas. Creo que estás de acuerdo porque esa fue tu presentación y es que el proyecto de psicología se vuelve a él a petición de Lacan precisamente porque es que allí sí se encuentran las bases de lo que es el psicoanálisis. En otros términos, como tú acabas de responderle a Beatriz con relación a lo de las estructuras clínicas, inclusive con lo de la cuantificación. Yo pienso que esto que Freud encuentra desde su experiencia en los pacientes que está escuchando es que estas cantidades energéticas, como él las nombra aquí desde lo fisiológico, él va a nombrarlas de otra manera en el transcurso. Entonces va a hablar del proceso primario, del proceso secundario, del placer y del displacer, de la pulsión de vida, de la pulsión de muerte, pero que uno logra encontrar aquí en el proyecto de psicología las bases de todo el desarrollo que él va a hacer en su teoría y que me parece importante lo que tú traes allí, es de la posición y la noción ética que Lacan nos dice que es desde ahí, desde donde el psicoanálisis se puede, o sea, nos tenemos que situar desde allí, o sea, de eso de que lo que se escucha en el paciente porque él lo escucha y le da los términos que tiene en ese momento, pero luego cuando él descubre, acordemos pues que es que él está descubriendo el psicoanálisis y todo lo que es, lo que tiene que ver con el inconsciente, pero luego cuando él tiene todo un andamiaje teórico, logra ubicar el inconsciente, el placer, en términos cuantitativos. Al final Lacan, inclusive en el texto de televisión, él dice, él vuelve al proceso primario, por ejemplo, y dice, eso no es otra cosa que el goce que yo he nombrado como goce, ¿cierto? Y habla inclusive en términos de cantidad, de lo que queda, el resto que queda de goce en todo eso. Entonces, mire que puede encontrar uno en todo ese recorrido. Muchas gracias, Mónica y Esteban, por ese trabajo. bueno, trabajo de Mónica, no mío. Eh, tenemos tres manos levantadas. Felipe, Estela y Guillermo. Entonces recibimos estas tres preguntas Y y las Sebastián aborda también. Guillermo Sarmiento, Sebastián. Bueno, tengo la mano levantada aquí. Y hay una pregunta de Juliana en el chat. Vamos con las tres preguntas. Felipe, Estela, Guillermo y después vamos con nosotros. ¿Listo? Bueno, no, Mónica, no, muchas gracias. Yo me quedé pensando si de pronto, porque que Lacan nos remita nuevamente a este texto de verdad, eh, ¿cuál es la relevancia? Sobre todo porque, Esteban, acababas de decir un poco que el hecho de descartarlo es porque Freud está centrado en lo neuronal. Pues ahí yo, sí, yo quisiera como tomar la palabra en varias cosas, porque creo que es el primer texto precisamente donde Freud empieza a descartar el asunto, porque él dice que ese cambio, intercambio de cantidades entre las neuronas se da por asociación y que esa asociación tiene que ver con procesos que no son de orden consciente. Yo creo que eso es muy importante y más porque cuando una neurona intercambia con otra cantidad, que yo creo que también eso Mónica lo señalaba al principio cuando introduce que es que ya no podemos explicar la cantidad como intercambio, sino como cualidad. Y eso supone es un problema. Yo creo que es muy importante ese problema de la cualidad, que yo insisto,
pues lo hablábamos un poco en Medellín el sábado, es un problema que a Freud no lo abandona porque era el problema del goce. O sea, eso que se siente como dolor, pero no del todo como dolor, sino también tiene algo de placentero. Entonces, es importante, además que sí hay que reconocer algo, Freud descarta el texto, pero fue de las primeras personas en hablar de intercambio neuronal. Pues esto le debería interesar más a los neurocientíficos, pero es uno de los primeros en traer ese recorrido y la relevancia. Ahora bien, ¿será que pues podemos hasta ahora plantear, luego Lacan nos irá respondiendo, y a mí me queda como pregunta, que es que el problema de la realidad supone algo problemático para la ética del psicoanálisis? Bueno, yo creo que eso lo podremos ir respondiendo pues a lo largo de la lectura. Muchas gracias, Moni. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu texto. Eh, Me pareció muy interesante. ¿Se escucha bien? Porque tengo como sí. Me pareció muy interesante cómo abordaste lo que extrajiste del proyecto para tratar de situar. Y después que leí el capítulo, me quedé pensando en este punto que trata continuamente Lacan, que es el punto justamente de la realidad. Y creo que es lo que nos diferencia con otros discursos. Cómo concebimos justamente desde el psicoanálisis la realidad. Y me quedé pensando en que Lacan introduce en dos oportunidades el término subjetividad en este capítulo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué es subjetividad posible en con una realidad que justamente es una falsa realidad? Creo que Felipe traía la clase pasada justamente la pregunta de qué subjetividad para el psicoanálisis, cómo entenderlo, ¿no? Me parece un término problemático justamente pensando en que la realidad es una realidad fantaseada, una realidad, ¿no? Bueno, y muchas gracias pues, por lo que hiciste finalmente la vinculación con lo que trata insistentemente Soler, ¿no? De qué ética se trata el psicoanálisis. Claro, es que Ley, me hiciste pensar, ay, con la última frasecita que dijiste, me hiciste pensar, pues que el placer tampoco es placer, ¿cierto? Por eso es que es tan interesante lo que Freud intenta hacer como oposición y termina entonces desmintiendo precisamente que el placer esté por la vía del bien y la felicidad, pues porque él descubre en esta pregunta sobre la realidad que el placer tampoco es placer, que es lo que acaba de decir Ujú, Felipe, ¿no? Sobre ujú, la cualidad. ujú, ujú. Yo ahora es que comienzo a entender, perdón, qué lindo poder leer poco a poco el seminario. Yo ahora es que entiendo por qué insiste en este tema de lo moral, porque pensar el bien desde la moral no tiene nada que ver con pensar el bien decir desde el psicoanálisis. Son cosas. Ay, qué pena, Sebas, no te vamos a dejar. Y también lo de la terapéutica, porque fíjate que él, de entrada en este capítulo, él dice, no estamos en el campo de una psicología. Y a mí me parece que toda la lección da cuenta es de eso, de quitar la lectura de Freud por la vía de una terapéutica y colocarla en la vía de la ética. Por Ujú. eso es que me parece tan interesante esa frase con la que él empieza el seminario. Y es como lo novedoso de Freud, pues que él nos lo trae, pues cierto, o sea, cómo se había leído el proyecto de psicología. Se había leído como una cosa ahí, pues como viejita, como sin nada relevante, como ya de pasada, sobrepasada. Y fíjate que él lo actualiza dándole una relevancia absolutamente, pues, inesperada, De ¿cierto? Que es fundamento. el tema de la ética, que a mí me parece, pues, me parece sorprendente la canción. Ujú, ujú. Entonces, ahora sí, Gracias. Hola, Mónica, muchas gracias por el texto que me pareció muy interesante y
a mí me gustaría, a ver si puedes volver a leer la frase de Colette Soler con la que cerraste, porque me parece que es muy importante lo que ella está diciendo, que también tiene que ver con esto último que tú estás enfatizando otra vez, porque eso de la separación entre psicoanálisis y psicología siempre es muy importante como estar insistiendo en ella, porque finalmente el psicólogo, así como tú lo sugieres, parte de la idea de que él está haciendo el bien al otro y que él es un bien también para el otro, él en sí mismo lo es, y que a partir de eso él toma una cierta posición moral que determina como una ética dentro de la psicología, a partir de la cual existe el código deontológico de los psicólogos y todo eso, ¿no? Y entonces uno se pregunta por qué no hay el código deontológico de los psicoanalistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a partir de eso también aparece esto tan dicho dentro de la psicología de la importancia de difundir y promocionar la salud mental, que tiene que ver con esa pretensión del bien para la sociedad y para el otro, y que nos hace pensar otra cosa, que es justamente que si el psicoanálisis hace algún aporte a la sociedad en el sentido de posibilitarle un bien a la sociedad o generar un bien social, ¿no? Que también eso es importante a propósito de las preguntas que surgían en este espacio respecto a la política, el compromiso del psicoanálisis en la política, en tanto la política también parte de la idea de la promoción de un bien o del ofrecimiento de un bien. Lo importante de justamente de lo que pasa con el psicoanálisis cuando se lo piensa como una terapéutica o se enfatiza el aspecto, digamos, terapéutico y que en eso queda como alineado a las intenciones de la psicología. Y lo que yo pienso es que cuando uno escucha esa psicologización del psicoanálisis, ahí mismo aparece como esta vertiente donde el goce, por ejemplo, es visto desde una perspectiva moralizante y entonces se habla del goce como si fuera el mal y que es un mal que hay que atacar porque hay que esperar el bienestar del paciente, que sería algo de la renuncia a ese goce o la renuncia al mal. Y a su vez esa perspectiva moralizante que de el goce, por ejemplo, cuando se psicologiza, hace aparecer una vertiente de oposición que sería el deseo. Entonces aparece una idealización del deseo como el bien, entonces habría que ir hacia el deseo porque eso es lo bueno, y el deseo entonces tendría como este carácter beneficioso, ¿no? El deseo sería lo benéfico y el goce sería lo malo, que crea como esa oposición entre el bien y el mal, que a mí me parece supremamente psicologizante, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si de eso piensas algo y pues muchas gracias otra vez. Pues, Sebas, voy a mirar la frase de Colette y está en muchas conferencias. La primera es en el 2020, cuando ella participó de los 10 años, creo que era 10 años del Foro Polonés, y luego en varias conferencias. La última fue en Valencia hace, que por ahí unos 20 días. Entonces la frase de Colette es, es haciendo alusión a una de Napoleón. Ella dice: psicoanalistas, un esfuerzo más para ser lacanianos. Y creo que es un llamado precisamente a la ética, porque, pues claro, la posibilidad de vernos y escucharnos que no teníamos antes, ella lo ha dicho públicamente. Uno escucha unas cosas y uno lee unas cosas que yo me pregunto cómo están en una escuela de psicoanálisis lacaniano, ¿cierto? Porque parece que hubiera. Entonces, en la práctica, pues unas, ¿cómo se diría eso? Como una distorsión, bueno, no sabría usar una palabra como adecuada, como em, distorsión, ¿cierto? Como una distorsión de lo que es, de lo que ha planteado Lacan como ética, que se refiere también pues al acto. Entonces esa es la frase de Colette, que a mí me resuena precisamente con esa primera de
que está en la primera lección, que Guillermo también dijo que si la podíamos volver a mirar, y la frase es la de Lacan. Bajo el término ética del psicoanálisis se agrupa, lo que permitirá más que cualquier otro ámbito, poner a prueba las categorías a través de las cuales creo darles, en lo que les enseño, el instrumento más adecuado para destacar qué aporta de nuevo la obra de Freud y la experiencia del psicoanálisis que de ella se desprende. Con lo que se ha dicho en esta lección, precisamente, implica que la experiencia que se desprende de lo novedoso de Freud es una experiencia ética, no psicológica. Por más que en nuestro medio se insista de alguna manera, seguramente a eso es a lo que alude Colette, se psicologice la práctica analítica. Por eso el analista es un esfuerzo más para ser lacanianos. Me parece tan resonante porque creo que si es una pregunta de escuela, para la escuela, ¿cierto? ¿Cuál es la práctica que sostenemos hoy a partir precisamente de la base que ha dado Freud y Lacan? Si es una práctica lacaniana, pues porque estamos en una escuela lacaniana. Hay muchas otras posibilidades de psicoanálisis, eso lo dice Freud en Freud, Colette, en esa misma conferencia. Ella dice pues que el psicoanálisis no es uno, que cuando hablamos entre nosotros, pues damos por hecho que estamos hablando del psicoanálisis lacaniano, pero hay muchísimos más. Al elegir una escuela lacaniana, pues de alguna manera lo que hacemos es asumir de alguna manera eso que es la experiencia fundada por Freud, que es una experiencia ética, que de verdad leyendo esta lección como que salta a la vista, pero solamente al volver a leerla, al discutir con ustedes, porque si no, no pareciera tan evidente. Bueno, eso es como lo que comentaría. Bueno, hay una aclaración. Laura Páez nos comenta que la frase de Colette Soler es una variación de una frase de Sade, le parece a ella, que es franceses un esfuerzo más por ser republicanos, y que vendría a ser la variación pues que hace Soler en la cita que traes, de psicoanalistas un esfuerzo más de ser lacanianos, digámoslo así. Exacto, Bueno, sí, antes de leer Laura, la esa es. pregunta, sí, antes de leer la pregunta de Juliana y de Denis, quisiera hacer una punta porque me quedé pensando en lo que comentaba Estela de la subjetividad. Y justamente como Lacan habla de la subjetividad aquí, ¿no? Porque posteriormente, cuando él habla de esto, es donde se va, sin decirlo aún, ya empieza como que a mostrar el efecto en eso que nos traía Beatriz, del primer encuentro de satisfacción, con ese otro que viene a echarnos una mano ahí donde más lo necesitamos. El más experimentado, dice Freud, ¿no? Se requiere que venga otro más experimentado a darnos una manita. Es decir, habla de la indefensión originaria, que sería la fuente de todas las búsquedas morales. Y justamente cuando Lacan se refiere a la subjetividad, ay, no les tengo la lista porque yo tengo el seminario en este aparatico, que es un Kindle, ¿sí o no? Eh, y él nos dice, la topología de la subjetividad, nos dice, es evidente para nosotros, está hablando de todos los sistemas, de las neuronas, bueno, etcétera, que viene hablando Freud, del aparato psíquico en ese entonces, pues tratado de sustentarlo en el aparato neuronal freudiano, ¿sí o no? Y nos dice, es evidente para nosotros que ese aparato es esencialmente una topología de la subjetividad en la medida en que ella se edifica y se construye en la superficie de un organismo. Me parece que eso es importantísimo. No sé si podrías decir algo de eso, Mónica, ¿qué piensas un poquito de eso? Amarrándolo también con la pregunta de la subjetividad que traía Estela. Antes de darte la palabra, Mónica, me quedé pensando en lo que decías, Felipe. Eh, yo trabajo con muchos neuros, con mucha gente del campo neuro, y una de las cosas con la que hablaba con un colega de ayer, le decía, bacano sería sentarnos los neuros y nosotros, digámoslo así, algunos de nosotros, a leer desde lo neuro el proyecto de psicología, porque yo el proyecto de psicología lo conocí cuando yo estaba en la universidad, y lo que me partió la cabeza es cuando Freud medio rota, dice por ahí, de que una cosa es la percepción y otra cosa es la representación de la percepción que se hace de la realidad y que está perdida ya la percepción como tal. Cuando yo leo eso en la universidad, pues me estalló la cabeza, claramente. Y después me encuentro con una frasecita de Rodolfo Ginás, ya ahora más viejo, en donde Rodolfo Ginás, el gran científico neuro de Colombia,
dice que las neuronas están conectadas por palabras, digámoslo así, ¿sí o no? Y yo decía, ay, ve, Freudcito en el proyecto de psicología, ¿sí o no? Y hablaba con mis colegas los neuro y les decía, pues se ve que Ginás leyó a Freud, ¿sí o no? Y se ve que los neuros no leen el proyecto. Bueno, quería hacer como que ese apunte de histórico, ¿no? Que me acordé de mi relación personal con el proyecto de psicología. Bueno, ahora sí, ¿qué podría decir eso de la topología de la subjetividad? Mónica, no sé si te percataste de esa partecita, y de que se edifica en la superficie de un organismo. Y después, bueno, le doy la palabra a Juliana, que tiene aquí una palabra, una pregunta en el... No, Esteban, yo creo que nos va a tocar dejarla con la de Beatriz para lo que sigue, porque ni siquiera la tengo marcada en mi lectura que hice de este capítulo. No, no te sabría ni siquiera comentar algo. Pero entonces, si quieres, ¿por qué no lo ponemos de manera que lo podamos seguir pensando? Es Sí, la topología de la subjetividad que está en la superficie del organismo, ¿es? dice, cuando viene hablando de todas las neuronas y todo el cuento, leo la cita de Lacan textual. Es evidente para nosotros que ese aparato es esencialmente una topología de la subjetividad en la medida en que ella se edifica y se construye en la superficie de un organismo. Vale. Está en Bueno, la y Juliana, 5. La referencia que acabas de leer está en la página 55. gracias, es que yo no tengo el libro como tal, yo lo tengo aquí Gracias. en el Kindle. Dale, gracias. Sí, no, mira que no la tengo subrayada. Ujú. Bueno, no sé, y de pronto invito también al público, si alguno Claro, claro. podría, pues, sí, decir algo de eso. Voy a leer, bueno, Juliana, ¿quisieras prender tu micrófono o leo tu pregunta? Y Denis, también te invito, ¿quieres prender tu micrófono o leo tu pregunta aquí? Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Mónica? Gracias por tu trabajo. Pues básicamente lo que había escrito ahí en el chat es si pudieras profundizar un poquito más en esta relación entre el principio de realidad y entre y el principio del placer, pues porque a veces se habla de oposición, pero a veces es como una continuidad, el principio de realidad como una continuidad del principio de placer. Y dijiste varios asuntos de la definición del principio de realidad. Intenté tomar nota, pero pues digamos que pasaste rápido por allí, entonces quisiera como devolverme un poquito como a esa cuestión. Mil gracias. Está bien, Juliana, gracias. Pues sí, es que son como tantos los elementos que trae Lacan, incluso desde la lección anterior, intentando definir la realidad que no sabría por dónde profundizar, pero se me ocurre, Juliana, que la palabra oposición es la que introduce Lacan a partir, pues, de la propuesta de Freud, ¿cierto? Parece que el planteamiento de Freud es que son dos principios opuestos, pero lo que deduce Lacan de esto es, no, y eso no es Lacan, es el mismo Freud. Cuando habla, por ejemplo, del placer, él dice cómo lo que es placentero para uno de los sistemas es displacentero para el otro. Entonces, fíjate que ahí no sería oposición, sino relación, pero la palabra que, por lo menos la que está aquí en esta lección, sí dice Lacan, pues que como introduce Freud es bajo la forma de la oposición. Y hay otra parte que me parece importante y es este tema que es pues parte de la subversión de cómo el aparato psíquico tiene la posibilidad, a propósito de la alucinación, de no satisfacer una necesidad, sino de alucinarla. Entonces ahí fíjate que no sería oposición, sino incluso relación, como uno y otro sistema, o principios más bien, estarían completamente, eh, como dices tú, como una continuidad. Sin embargo, pues obviamente cuando uno va a leer algunas definiciones de estas que estaban haciendo en esa época, Laplanche y Pontalis precisamente,
se plantean como coexistentes e interdependientes, pero con funciones distintas, ¿cierto? El uno, intentar que la excitación sea lo más baja posible, porque esa excitación se puede sentir como malestar, incluso como dolor. Lacan lo dice así en la lección anterior, y solamente por el grito se sabe entonces que hubo un displacer, mientras que la realidad, el principio de la realidad, implicaría un encuentro o una búsqueda, no sé si encuentro o búsqueda del placer, pero por una vía aparentemente menos directa, ¿cierto? Entonces, en las definiciones parece que tuvieran dos funciones eh, eh, distintas, pero en la explicación de Freud, digamos, en la exposición de Freud, evidentemente hay una continuidad de uno a otro. Yo me imagino, yo no recuerdo, debe ser en Más allá del principio del placer, que Freud puede cambiar un poco eso, que ya no es como oposición, sino precisamente como algo que se revela, eh, pues casi que subversivo, porque yo preferiría esa palabra que vos usaste, que sería continuidad. No sé si por ahí te contesto algo. Gracias, Mónica. Sí, de hecho, en Más allá del principio del placer, él no nombra así, como de el principio del placer y su continuación, el principio de realidad. Ajá. Mientras que aquí en este momento estaríamos en términos de oposición, que es lo que resalta Lacan, pero sin duda cuando introduzcan el seminario de la ética, los textos posteriores de Freud, seguramente va a aparecer este término también. Gracias. Bueno, a ti. Bueno, Denis, tú quisieras, Denis tiene una pregunta aquí en el chat. Y Bueno, mi Ana pregunta Arango, es, hola, cerrando, ¿verdad? Mónica, Bueno, ¿me oyen? Sí, hola. Gracias por tu exposición, Mónica, muy interesante. Mi pregunta es muy básica, porque yo creo que yo soy muy básica en el tema, pero si la alucinación es siempre imaginaria, si siempre requiere como esa representación por medio del lenguaje. No sé si tiene sentido, pero la pregunta. Sí, sí tiene, y yo creo, Denis, que hay cosas de las que se han dicho que ayudan a responder un poco. Lo que pasa es que decir imaginario, no sé qué podría introducir, ¿no? Si imaginario es lo que se refleja en el espejo o es la imaginarización ligada al simbólico. De pronto es esa palabrita la que nos pueda producir algún, alguna Ujú. dificultad, pero me parece que tu pregunta sí es válida, obviamente, y que creo que hemos discutido algunos elementos de respuesta. En Ajá. términos de realidad, por ejemplo, en los textos de la pérdida de realidad en neurosis y psicosis, Freud habla de la alucinación a propósito de la pregunta que estaba haciendo Beatriz. En los dos hay algo de la realidad que es como reinterpretada por el sujeto por la vía de la alucinación. En el comentario que hace Lacan en Vengo del Fiambrero, que es, él hace alusión a una paciente que escucha en una presentación de enfermos, él dice, la alucinación nunca es sin relación a lo simbólico, y eso simbólico está anclado en la historia del sujeto. Y él explica por qué Vengo del Fiambrero le dio la clave de saber que esta muchacha estaba alucinando y no que era una muchacha de carácter difícil, por ejemplo. Pero él ahí explica que la alucinación tiene un recurso simbólico anclado en la historia del sujeto. Entonces, fíjate que a medida que uno va, digamos, entrándose en estos textos de la realidad, precisamente uno puede ir construyendo pues como respuestas a este tipo de preguntas que además no tienen una respuesta única, creo yo. Listo. Muchas gracias. bueno, Beatriz y Jorge, veo las manos levantadas.
Y las dos preguntas, tu intervención, Mónica, y terminamos por hoy. ¿Listo? Beatriz, tienes la palabra. Sí, Esteban, yo me quiero referir a lo que tú estabas mencionando sobre la subjetividad, porque tú haces hincapié como cuando él la trae con respecto al orgánico, a la topología de la superficie de un organismo, ¿cierto? Pero Sí, él antes, a la superficie. sí, él antes ha traído esta cita que yo puse en el chat. Él dice, tendría ocasión de hacerles algunas citas para mostrarles hasta qué punto es por la intermediación de ese Nebenmensch en tanto sujeto hablante. Hasta ahí voy a leer la cita. Esta expresión Nebenmensch está en Freud, en el proyecto, pero Lacan lo extrae y va a volver sobre eso para hablar del complejo del prójimo y para introducir una topología precisamente. Y esto me parece fundamental porque si se trata del complejo del prójimo y estamos hablando de la relación ética, incluye entonces al otro. ¿Qué quiere decir Lacan cuando aquí menciona y señala y nos anuncia que va a volver sobre eso? Porque él va a volver sobre eso, que se trata que ese prójimo es el sujeto en tanto hablante. Y ahí es donde introduce la expresión que en la subjetividad del sujeto puede tomar forma todo lo que se relaciona con el proceso del pensamiento. Fíjate que aquí la subjetividad la relaciona con dos cosas, o con tres. Con el prójimo, el Nebenmensch, con el lenguaje, porque es el sujeto hablante, y con el proceso del pensamiento, que en última instancia es con el lenguaje mismo, ¿cierto? De la expresión subjetividad aquí es relevante, es en relación a lo que venimos pensando de la ética, pero en relación, tú tienes razón, a una topología que introduce el vínculo al otro, porque el Nebenmensch es el prójimo en el interior del sujeto, en el núcleo del sujeto mismo. Ahí hay una topología, con toda seguridad, pero que ya no tiene que ver con lo que tú mencionabas de la superficie corporal, es otra cosa. Es importante que vayamos viendo, como, porque él va a introducir la topología aquí también, como qué es lo que nos quiere decir con eso, qué tiene que ver la ética con una topología, qué tiene que ver la ética con la subjetividad del sujeto, porque no solo la subjetividad, es la subjetividad del sujeto. Como Mónica dice, apenas se está abriendo el seminario, apenas nos está abriendo caminos, digámoslo así. Gracias. Jorge. Y antes de darte la palabra, Jorge, es que me parece interesante esto de la superficie del organismo, porque efectivamente no es el organismo en tanto organismo, sino que yo me quedo con eso, la superficie, es decir, ciertas partecitas nomás, pero la implicación que eso tiene, que es justamente por donde entran las vías de satisfacción originarias, cuando el otro, si uno el Nebenmensch, tiene el contacto para echarle la manito a ese que no sabe cómo responder. En español, el recién nacido no tiene los recursos para responder a lo que lo invade, viene el otro que después será interiorizado, que me parece muy interesante como tú lo traes, ¿no? Bueno, tendremos que darle vuelta a eso de la superficie del organismo. Qué interesante. Jorge, muy interesante, gracias. Gracias Esteban y gracias Mónica. No, la intervención mía es muy sencilla, simplemente para señalar que lo que destaca Lacan de la lectura del proyecto es que no hay una oposición entre principio de realidad y principio de placer. De alguna manera, en el último capítulo, en el capítulo 2, nos hizo el entrecruzamiento para señalar que no es una oposición. Y la menta de la lectura de Lefebvre-Pontalis es que no haya aclarado la relación topológica entre el sistema phi, el sistema psi y el sistema teta. Y me parece que si Lacan va al proyecto, lo dice explícitamente, es para mirar, a pesar de que hace una relectura de toda la obra de Freud,
desde el capítulo 7 de la Trandeutung, 1900, hasta 1925, sobre la Verneinung, y el malestar en la cultura, una de las últimas obras de Freud, es para señalar que en el proyecto estaban los gérmenes de todo el pensamiento freudiano. Y el pensamiento freudiano fundamental, porque es lo que introduce en la ética. La novedad del psicoanálisis o la novedad freudiana en la reflexión ética es cuestionar el asunto de la realidad. Entonces yo quiero insistir en eso, que desde Freud en el proyecto la realidad está cuestionada. Era eso, gracias. Bueno, gracias, Jorge. Mónica, ¿quisiera decir algo Bien, para ir cerrando? no. Agradecer a todos quedarse hasta ahora, la discusión y las preguntas. Bueno, entonces muchas gracias. Continuaremos en 15 días. Sigue la clase 4. ¿Sí o no? Se va abriendo más asuntos y se van complicando otros asuntos. Entonces, bueno, seguiremos con la clase de Das Ding y muchas gracias por estar conectados a esta hora. Y bueno, continuamos en 15 días. ¿Listo? Chao. Gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias. Chao. Chao, gracias. Mónica, gracias.